7:55. Nuestro siguiente invitado, el doctor Enrique Herrería, está en los estudios de Quito, asambleísta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Se formó o no una nueva mayoría y es usted parte de esta dentro de la asamblea? Buen día. Buenos días, Javier, muy gentil por su invitación. Ayer han estado, yo no estuve presente, pero ayer han estado los grupos de oposición reunidos en uno de los salones de la Asamblea Nacional en el propósito de conformar una nueva mayoría parlamentaria para designar las dignidades, y no solamente eso, que esos dignatarios sean personas que garanticen, ese es el requisito indispensable, que estas personas garanticen la debida independencia de la función legislativa con respecto de todos los otros órganos del poder público, y adicionalmente que se permita a través de una reforma en la ley orgánica de la función legislativa que haya la debida fiscalización. Por lo tanto, en ese empeño estamos. Ojalá que sea posible que alguna de las personas, los grupos independientes que en algún momento han tenido acercamientos puntuales con el Ejecutivo, en este momento reflexionen que más allá de esos acuerdos o amistades que tengan con el Ejecutivo, lo importante es rescatar por el bien del país la independencia de la función legislativa, no solamente para legislar bien en beneficio de los ecuatorianos, sino de manera particular para fiscalizar los gravísimos casos de corrupción que tienen escandalizado al Ecuador. Y tienen una tarea pendiente ahí en la Asamblea, doctor Herrería. Me refiero a la designación de quién va a ser la representante de la función legislativa para el tema de la comisión tripartita de la judicatura temporal. Sí, Javier, y ese es un problema en los cuales hemos tenido visiones diferentes. Yo a título personal siempre he insistido que el procedimiento que estableció el presidente de la República, esto es la consulta popular, ignorando, quebrantando las normas establecidas en la propia Constitución, eso ahí ha viciado de nulidad todo el procedimiento. Ni siquiera la convalidación que dice el presidente que fue dado a este quebrantamiento constitucional con un sector del voto ciudadano puede mejorar esa condición. Por lo tanto, a mi juicio, y yo no votaré por ninguna persona que sea delegada de la función legislativa para integrar este triunvirato que va a designar a los jueces del país, y adicionalmente a eso, yo creo de que estas tres personas no van a tener la debida independencia. Ya estamos viendo, el delegado del presidente de la República es amigo personal de él, la doctora Tania Arias ha sido vinculada intensamente por su actividad política a Alianza País, el otro delegado sin lugar a dudas, el quinto poder que preside el Contralor, todos estos órganos subordinados, sumisos, dóciles al presidente de la República, sin temor a equivocarme van a poner otra persona que el presidente de la República escoja. Por lo tanto, son tres personas que desde la función ejecutiva van a designar los jueces del país, lo cual afecta obviamente la división de los poderes del Estado, pero de manera particular, conociendo lo que ha ocurrido estos últimos 4 años, sin lugar a dudas, esos jueces designados no van a ser los más competentes, no van a ser los más probos, pero con toda seguridad no van a tener ninguna independencia. Van a servir para excomulgar, o no para excomulgar, sino para expiar de culpa a todos los miembros del Ejecutivo, pero así también van a ser agentes de persecución contra los opositores. Si es Tania Arias, usted no vota. Si no es Tania Arias, votaría por otra persona. Por ninguna persona. No por ninguna, por nadie. Por nadie. No voto por Tania Arias porque es una persona dependiente del Ejecutivo, y no votaría por ninguna otra persona porque sería convalidar todo este procedimiento para designar los jueces que está viciado de nulidad. Toda la consulta está viciada de nulidad porque es un principio del derecho constitucional que lo que se ha elaborado a través de una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser revisado, es decir, no puede haber reforma de la Constitución por el mero hecho de que el presidente de la República arbitrariamente diga no estoy de acuerdo con ese procedimiento establecido en la Constitución, llamo a una consulta popular arbitraria y si esos resultados me son favorables, ahí ya lavo todas las culpas de este quebrantamiento constitucional. O sea, por principio estoy en desacuerdo. Usted no está ni para un lado ni para el otro desde el punto de vista político en la posición que se tiene que determinar para la Asamblea. Estoy por principios. Correcto. Yo me debo a principios, no solamente a principios de carácter ético que deben informar
la actuación del funcionario público, sino porque además yo soy abogado y estoy consciente que hubo un quebrantamiento constitucional que no podía de forma alguna ser convalidado por un 40% de ecuatorianos. Y en el tema de las autoridades legislativas que también se vienen para elegirlos, ¿cuál va a ser ahí su posición o depende de los nombres? Ahí sí vamos a ponernos de acuerdo con todos en la oposición. Yo, por ejemplo, estoy viendo, se está nombrando a Betty Amores como candidata de nuestro sector a la presidencia de la Asamblea Nacional, y si Betty Amores es la candidata, tenga usted la certeza que depositaré mi voto por Betty Amores. Si pudiera ser Gilmar Gutiérrez, Fausto Cobo, si pudiera ser César Montúfar, gente que tengo la convicción de que están en la oposición a este régimen arbitrario y corrompido. Por lo tanto, si son ellos o personas de esas condiciones, yo depositaría mi voto. Si son personas que a mi juicio podrían estar jugando para favorecer al gobierno, tenga la seguridad que me opondré. ¿Y si se insiste con Fernando Cordero? ¿Si se insiste con Fernando Cordero? No, no votaré por Fernando Cordero, no votaré por ninguno de los nombres de Alianza País. No creo que ninguno de ellos garantiza la independencia de la función legislativa. Por lo tanto, ningún nombre que provenga de Alianza País o que tenga algún tipo de ligazón con el Ejecutivo obtendrá mi voto. Súper radical usted, ¿no? No, no soy radical, yo, y usted lo conoce porque usted es guayaquileño, Javier, yo durante los 2 primeros años del gobierno de Rafael Correa fui un opositor por los desastres que estaba haciendo con el país, y así fui electo por los ciudadanos de Guayaquil y de la provincia del Guayas. En consecuencia, estoy obedeciendo a un mandato de quienes fueron mis electores para venir a la Asamblea a fiscalizar los actos de Rafael Correa. Por lo tanto, estoy cumpliendo ese mandato de los ciudadanos y yo no entro a ningún juego político. Peor, prestarme a intereses que no son los intereses del pueblo ecuatoriano. Doctor Herrería, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted, Javier, muy gentil. Gracias al doctor Enrique Herrería, asambleísta. Su posición es muy clara frente a la situación de lo que ocurre en la Asamblea Nacional para la elección de la representante de la función legislativa en la Comisión Tripartita y también de las autoridades que se tendrá que elegir en los próximos días. María Antonia.